Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más, tu amigo y hermano Eddie Pimentel de Jesús, llevándote la palabra de Dios. Y esta vez traigo la palabra de Dios como título: la confianza en Jesús y la paciencia. Oremos. Padre querido, que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Padre, al estudiar tu palabra, acompáñanos e enséñanos a obedecerla en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda compartir, recuerda darle me gusta y seguir la página para que mucho contenido de la palabra de Dios llegue a los corazones. La confianza es de inestimable valor en un mundo sacudido por la violencia, la descomposición social y económica y la inmoralidad. En este tiempo, cuando la inseguridad y el temor del futuro se extiende como la sombra de la noche sobre el mundo, pero carece de valor y es peligrosa si descansa sobre la base inestable, frágil y engañosas. Quiera Dios llenar de confianza bien fundada y segura el corazón del lector de este estudio. Tiene sobrada razón y abundantes posibilidades para lograrlo. ¿Qué profetizó Isaías en cuanto a Cristo? En aquel día, pues, habrá un renuevo de la raíz de Isaí, que se presentará como bandera a los pueblos, y a él acudirán las naciones, y será glorioso su descanso. Isaías capítulo 11, versículo 10. El apóstol Pablo rinde así este pasaje: en él podrán los gentiles su esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 12. ¿Por qué desea Dios que confiemos en Jesús? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo se concede a Dios a los que abandonan su fe? El justo empero vivirá por la fe, y si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Hebreos capítulo 10, versículo 38. ¿Corren los creyentes el peligro de perder su confianza y amor cristianos? Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. ¿Qué sucede con los que prestan atención a la palabra de verdad y creen en Cristo, en quien también nosotros, después de haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y de haber creído en Cristo, fuiste sellado con el Espíritu prometido, Espíritu Santo prometido? Efesios capítulo 1, versículo 13. Creer en Cristo es tener una confianza ilimitada y permanente en Él. Cuando existe esa confianza, estamos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es el Evangelio para todos los que creen? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Con qué recurso gana uno la victoria sobre el mundo? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4. ¿Qué estímulo nos da Jesús para afrontar las dificultades y pruebas de la vida? Y esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16, 33. ¿Qué ha inducido a muchos a hacer esta firme confianza en Jesús? Y ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y tuvieron en poco su vida hasta arrostrar la muerte. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Otros experimentaron vituperios y azote. A más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de lo cual el mundo no era digno. Hebreos capítulo 11, versículo 36 al 38. ¿Qué le indujo a hacer a Moisés? Por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 24 al 36. ¿Qué se promete a los que confían en Jesús? No hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana, o padre o madre o mujer o hijo o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermano y madre, que persecución en el siglo venidero y la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. ¿Qué puede hacer Jesús y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría? Judas capítulo 24. ¿Qué dice la Biblia concerniente a la paciencia? Más vale el paciente que el soberbio. Eclesiastés capítulo 7, versículo 8. También os rogamos que seáis pacientes para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:14. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21:19. ¿Qué contraste se establece entre el que tarda en airarse y el impaciente? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios capítulo 14, versículo 29. La paciencia, la resistencia inmutable y serena es de gran estima en tiempos de agitación. Cuando las tensiones y presiones de la vida ponen a prueba el carácter, un momento de precipitación e impaciencia puede malograr el prestigio conquistado a lo largo de los años. ¿A quiénes se menciona como ejemplo de paciencia? Tomad como ejemplo de aflicción y la paciencia a los profetas. Habéis oído de la paciencia de Job. Santiago capítulo 5, versículos 10 y 11. ¿Qué produce la prueba de nuestra fe? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Romanos capítulo 5, versículo 3. ¿Qué virtud debe añadirse a la templanza? Al dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. ¿Por qué se nos exhorta a ser paciente? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1:4. ¿Qué importante prueba de la perfección del carácter se menciona? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2. ¿Cómo ganar la carrera? ¿Cómo se nos exhorta a correr la carrera cristiana? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Qué se dice de los que sufren con paciencia? He aquí tenemos por bienaventurados los que sufrieron con paciencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Qué glorioso acontecimiento se nos pide que esperemos con paciencia. Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. Segunda carta de Tesalonicenses 3:5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. ¿Cuál será una de las características de la iglesia remanente? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. ¿Cuál debería ser el lenguaje de todos los corazones? Yo espero a Jehová, mi alma espera, y su promesa tengo puesta mi esperanza. Salmo 130, versículo 5. Cuando Cristo venga, ¿qué dirá su pueblo? Y se dirá en aquel día: aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías capítulo 25, versículo 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo que es gran ganancia? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Primera carta de Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Cada día pedirle a Dios que nos dé mucha, pero mucha paciencia.
Dios te guarde.